De acuerdo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a quienes me acompañan esta noche. Ya tenía rato que en lo personal no hacía videos. Para mí es un gusto poder acompañarnos nuevamente en esta ocasión, ya desde, ¿cómo llamarle? En otra plataforma, porque ya antes también compartía, en Facebook. Sin embargo, lo hacía desde el canal de Radio Humanismo 4 y 5, que por cierto sigue teniendo videos cargados tanto en YouTube como en Facebook precisamente. Y bueno, pues bueno, en esta ocasión es de una forma más independiente. Carlos, en mi canal personal o ya sí propio, que es psicólogo Carlos SR contigo. Me pueden encontrar también en redes, en Facebook, TikTok, Instagram. Suelo resubir el material variándolo de plataforma en plataforma, pero insisto, para mí es un gusto poder estar esta noche, insisto, acompañándonos. Entonces, gracias. Hace un momento que compartía en mi WhatsApp personal que iba a hacer este en vivo, surgió de la nada. Normalmente estoy en otras actividades en estas horas, sin embargo se dio la oportunidad y no quise dejarla pasar. Algunas personas me pedían la liga, entonces pues bueno, aquí estamos. Entonces, gracias a todos. De antemano, me presento para quienes no me conozcan. Mi nombre es Carlos Sánchez Rayón. Soy psicólogo social y, pues bueno, tengo formación, en este caso, por diplomados en psicoterapia desde la TCC, la terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes, un diplomado en psicofarmacología. También estoy certificado por parte de Red Conocer en cuestión de desarrollo de temas y impartición de los mismos de manera presencial. Entonces, es parte de mi formación. Actualmente estoy cursando una especialización en terapia cognitivo-conductual, también psicoterapia cognitivo-conductual, como parte de mi constante preparación también. Pues bueno, es mi formación a grandes rasgos. Eh, bueno, vamos a continuar. Insisto, con el gusto de poder estar aquí. Este tema en particular a mí me parece interesante, bastante interesante, y principalmente también cómo lo desarrolla el doctor José Antonio Elizondo, pues quien es un médico bastante conocido por su trabajo referente al alcoholismo, y este libro, que es un libro, por cierto, autor del libro El síndrome de la borrachera seca, y que bueno, la verdad es que desde un punto de vista personal y por supuesto también ya profesional, la verdad es que expone bastante claro, de manera muy explícita, los 12 síntomas, que es parte de lo que yo les invito a que nos acompañemos a conversar. Por supuesto, quedo abierto a poder también, leer los comentarios, si es que los llegara a ver. Y bueno, si este programa lo pienso cargar también a YouTube. Si a alguien le interesa de igual forma realizar comentarios, procurar estar pendiente para poder darle continuidad al tema, bueno, más bien a los comentarios. Entonces, bueno, decía que el doctor José Antonio Elizondo, al desarrollar este tema, para mí es bastante claro. Habla sobre los 12 síntomas, tanto de la borrachera seca, que vamos a desglosar el qué es, y también de la antítesis, la contraparte, que serían los 12 síntomas de la sobriedad. Algunos de estos conceptos, para los que pertenecemos a una agrupación o en sí a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, quizá ya les suene bastante algunos conceptos, y bueno, no está por demás el redefinir, o más bien el volver a mencionarlos, perdón, para que quienes no están en el argot como tal, tan metidos de los grupos, de las adicciones, puedan también entrar en contexto. Por supuesto, también me gustaría y principalmente dirigir este programa a personas, familias que desafortunadamente tengan a algún familiar con adicciones, que pues bueno, precisamente se permitan ver más allá, y de entrada pues también comprender, por ejemplo,
que la enfermedad es un aspecto, la enfermedad del alcoholismo, drogadicción, es precisamente eso, es un aspecto de salud, no es una gripe como tal que se cure tomándote una pastilla, una píldora. Todo esto lo desglosa el doctor, insisto, de manera excelsa. Y pues bueno, esta enfermedad como tal, pues sabemos es progresiva y mortal cuando no hay un tratamiento. Reitero la invitación de manera general, sin embargo, con mayor énfasis en personas, familias que tengan desafortunadamente un familiar con adicciones. Va dirigido a ustedes este tema con mucho amor, con mucho aprecio, con mucho respeto, por supuesto, también. Y pues bueno, espero les pueda ser de vital ayuda. Vamos a iniciar con algunos conceptos clave de entrada que, pues bueno, como una referencia general de lo que es la historia de este síndrome, el cómo se formó el concepto. Pues bueno, hablamos de Alcohólicos Anónimos, principalmente de uno de los cofundadores, que en este caso es Bill W., o bueno, W porque hace referencia a que los Alcohólicos Anónimos nos presentamos de esa forma, nuestro nombre de pila y nuestra inicial del primer apellido, en este caso Bill W., Bill Wilson, quien posteriormente en los 70 en la literatura informal de AA, justo es donde refiere este concepto, el síndrome de la borrachera seca, para posteriormente ser retomado por algunos autores, entre ellos el doctor José Antonio Elizondo, y que, pues bueno, en dichos folletos se hablaba fundamentalmente del borracho seco como aquella persona que está en recuperación. Sin embargo, solo se conforma con el abstenerse de consumir, es decir, dejar de beber o, en la actualidad ya incluyendo otras sustancias, dejar de drogarse. Espero que por ciertas palabras no me censuren el video, espero que no, pero bueno, voy a continuar y bueno, gracias de antemano por reaccionar, compartir y comentar. Si alguien de los que se están incluyendo, gracias por el apoyo. Reitero que comparto contenido en otras plataformas con el mismo nombre, psicólogo Carlos Sánchez, bueno, psicólogo Carlos SR contigo, también me encuentran como psicólogo Carlos Sánchez, y pues bueno, quedo a sus órdenes. Vaya, regresando. El hablar de un alcohólico en recuperación no necesariamente es hablar de alguien que se está procesando, y me quiero explicar con esto, porque incluso tanto familias o familiares de pacientes con alcoholismo y los mismos alcohólicos asumen que el dejar de beber es lo suficiente y necesario para poder llevar a cabo una vida en sobriedad, aclarando que el concepto de abstinencia hace referencia al hecho de abstenerse, valga la redundancia, o el no consumo. Sin embargo, sobriedad refiere a un equilibrio, un balance. Yo me atrevo, y esto es un punto de vista personal, a clarificar también que por sobriedad no hablamos de perfección, o por lo menos no me refiero yo a eso, no me refiero a una pulcritud, a una moralidad neurótica, al querer de manera muy polarizada, a ver, pasar de ese, dicen también en los grupos, ¿no? De diablo a santo, no, en absoluto, sino más bien a mí me gusta mucho aludir a lo que es la funcionalidad. No bueno, malo, no correcto, incorrecto, funcionalidad. Generalmente dentro de este marco funcional también pretendo incluir o tomar en cuenta decisiones que puedan beneficiar o no afectar a terceras personas. Es decir, yo tengo derecho a vivir mi vida como mejor considere, me facilita o me favorece a mí. Sin embargo, si esas decisiones que yo quiero para mi vida repercuten a terceras personas de forma directa o indirecta, entonces no estoy siendo realmente sobrio en mis decisiones, sobrio en mi juicio. Hablar del síndrome de la borrachera seca es hablar de algunos rasgos evidentes en los comportamientos de la persona, como lo puede ser, por ejemplo, una conducta pomposa, soberbio, la rigidez en cuestión de su enjuiciamiento o criterio, desvalorización personal, una insatisfacción crónica que generalmente termina por ser el factor que en la persona hace que se vuelva el amargado del barrio, por ejemplo. Hay un audio bastante popular, creo yo, que se llama No estás deprimido, lo refieren a Facundo Cabral, es de Facundo Cabral, y una de sus frases más célebres de ese audio, por lo menos de las que yo he escuchado replicar más, es: no estás deprimido, estás distraído. En ese mismo audio
hace referencia a, dice, ser feliz no es un derecho, es una obligación, porque el que no es feliz amarga al barrio. Entonces, bueno, es una referencia. Y el alcohólico que deja de beber pero que no se procesa, el borracho seco, es aquella persona que constantemente está en conflicto constante. Conductas conflictivas, lo refiere, y el doctor Elizondo es bastante claro en esta parte, lo refiere como infantiloide, infantilismo. Cada síntoma viene con un encabezado y un sobrenombre o un apodo. En este caso uno de ellos, y refiriendo al infantilismo, es este niño rey. Pues personas con cambios bruscos de estado de ánimo también es una de las características del borracho seco. Y aclaro, y lo he aprendido de mis maestros, importante detalle. Dice, bueno, he escuchado y insisto, lo he aprendido de ellos. Honor a quien honor merece, y reitero, este tema es esta información la pueden corroborar, revisar y por supuesto también retomar del libro de justamente el doctor José Antonio Elizondo López. El libro se titula Síndrome de la borrachera seca. No está muy complicado. Pero, y de ahí estoy tomando toda esta información, no me estoy inventando nada, todo está sustentado en el libro, y aclaro que desde un punto de vista personal comparto con la gran mayoría de los puntos de vista de este tema. Entonces, voy a continuar y también comento, voy a darle lectura a todos quienes estén integrándose también a la transmisión, recordándoles que, insisto, su apoyo es bastante de bastante ayuda. Entonces aprovecho nada más para saludar de manera breve a Raimundo Cortés. Un saludo, dice, buenas noches Charlie, un placer seguir aprendiendo, un fuerte abrazo Raimundo, a toda tu familia también, muchísimas gracias por la compañía y gracias por la confianza, por supuesto. También Guadalupe HFL dice, buenas noches Charlie, un gozo que hayas retomado las transmisiones. Gracias Guadalupe, como ya lo habíamos comentado, de antemano también te agradezco la confianza en lo personal que me has tenido a acompañarte también. Pues sí, ya era momento ya retomar. A mí me encanta, supongo que habla de mi ego también. Me encanta tanto el reflector como el conocimiento y el compartirlo, por supuesto. Entonces, pues gracias también a ti por la compañía, a ustedes quienes nos acompañan en esta transmisión y en las repeticiones también. Saludos a todos. Catalina Galindo dice, saludos, bonita noche. Gracias Catalina, gracias. Apóyenme compartiendo, reaccionando. Espero que esto le pueda ser de ayuda a la mayor cantidad de personas posibles, por supuesto. Aquí hablando de publicidad, el señor profesor Edgar Flores. Saludos profesor, excelente noche para todos. Comparte en tu canal, ojalá algo les caiga a los seguidores de El Rey de Copas. Saludos a la distancia y un saludo a toda tu familia. Y por supuesto también, Edgar, gracias por la confianza que has tenido a un servidor para acompañarte. Y justo es de un tema que creo que con algunos de los presentes en transmisión he comentado, y bueno, vamos a desglosarlo. Entonces, por un lado, por otro, clarificando y resumiendo, el borracho seco es aquel que deja de consumir o de la ingesta, pero que no está trabajando en sus conductas, que no está trabajando en una conciencia. Hace un tiempo para el canal de Radio Humanismo 4 y 5, yo me dieron la oportunidad, bueno, compartí ahí algunos temas, y entre ellos elegía el de conciencia de enfermedad, que desde como un concepto y referencia personal comento de esta forma: es el ser consciente o el darse cuenta de las causas, consecuencias, efectos, y obviamente al causas me refiero al origen, cómo inició el consumo, las consecuencias en que ha terminado, esos factores detonantes, por supuesto, y también alternativas que a la persona le puedan servir precisamente para evitar la reincidencia, pero no solo la reincidencia, insisto, incluso, y el mismo doctor Elizondo lo comenta, la idea no solo es dejar de consumir, la idea es aprender a vivir de manera funcional, de manera consciente. Al final del día es importante, por supuesto, pues vaya, poder disfrutar de una vida plena. Me atrevo a decir, y como comentario personal también,
que aquellas personas que hemos reincidido en algún momento dentro de nuestro proceso, yo lo he hablado abiertamente, ni me acongoja, ni mucho menos, actualmente, y gracias a Dios, afortunadamente, gracias a mi poder superior, tengo ya más de 7 años de abstinencia, y pues bueno, en su momento fui reincidente también, y la cuestión es, lo que he observado en la oportunidad que he tenido de trabajar con personas con adicciones y en mi caso personal en su momento también, es que la mayoría de las personas que reincidíamos fuimos personas que no solo dejamos de beber sin procesarnos, sino que también no se trabajaba en un desarrollo de un plan de vida, de una estructura, de un sentido de vida, por supuesto, y en generar herramientas en general. Además que se pretendía, voy a hablar en primera persona, pretendía que con mi cambio las demás personas cambiaran. Y esto suele no ser así. Es decir, yo dejo de beber, sin embargo, esa es mi vida, mi decisión y mi responsabilidad. El que otras personas hagan lo propio por su codependencia, por su mitomanía o por la problemática que la familia como un todo tenga, es responsabilidad de ellos también. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que alcohólicos, incluso de tiempo, también llegan a reincidir, porque es importante, reiterando que esto es una enfermedad, que no hay cura, pero un tratamiento sí hay. Además de que esto es constante trabajo y puede verse como una desgracia, porque hay gente que sí, he escuchado, lo percibe así, o puede verse como un mal necesario, entre comillas, para poder trascender no solo el consumo, sino otras afectaciones. Algo que me gusta y me convence también de esta, le voy a llamar teoría del doctor Elizondo, tiene que ver con una conciencia más amplia. Para todos espero que esté quedando claro que el término de borrachera seca fundamentalmente hace referencia a la falta de un cambio en la persona, sus conductas, actitudes. Es alguien que sí se reconoce como alcohólico, como drogadicto, sí deja de consumir, sin embargo no manifiesta mejorías en sus actitudes ni sus conductas. Podría decírsele, citando al doctor Elizondo, que sigue manteniendo una mente intoxicada, ya que aunque ya no bebe, continúa borracho, dicho por el doctor Elizondo. Con esto es importante también clarificar algunos conceptos más, entre ellos, por ejemplo, a lo que refiere síndrome. Para quienes recién se introducen en este tema y conceptos, cuando hablamos de un síndrome, hablamos de un conjunto de síntomas. Cuando hablamos de un síntoma, no hablamos del problema, hablamos de la manifestación que caracteriza un determinado problema. En particular, por ejemplo, los síntomas de la borrachera seca describen un malestar malestar e insatisfacción que se presentan cuando el alcohólico o el drogadicto en general no bebe. Lo que el doctor Elizondo refiere a que esto es una implicación de una condición de anormalidad psicológica conocida también como neurosis. El síndrome es un conjunto de síntomas, el doctor Elizondo menciona o refiere 12, y lo sintetiza de una manera excelente, insisto. Cuando hablamos también de intoxicación, menciona el doctor Elizondo que la etimología de intoxicación refiere o proviene de la palabra griega veneno, por lo que implica que cuando hablamos de una intoxicación refiriendo al alcohólico, al drogadicto, y me atrevo a decir yo que al codependiente también, hablamos de una implicación, un estado de ánimo y un comportamiento que son ponzoñosos, venenosos, tóxicos o disfuncionales, si se pretende ser menos tosco, que no solo afectan a la persona, sino que también pueden afectar, por supuesto, al entorno y su funcionalidad del entorno. Entonces, es parte de... los estados los estados de malestar psicológico a los que nos mencionamos como neurosis, hay un detalle, muchas personas, y yo lo he mencionado en sesiones cuando he tenido oportunidad, sesiones grupales, que he escuchado a, pues, diría, bastantes familias en general, hablar, por ejemplo, o de expresar algo en particular así. Es lo siguiente: suelen decir, desde que mi familiar, hijo, hermano, primo, tío, padre, etcétera,
conoció a tal mujer, me refiero a mujer por los varones, o una mujer a tal varón, desde que conoció a esa persona, ese es el punto, a esos amigos o a esa etapa, desde que entró, por ejemplo, a la secundaria, prepa o X, se perdió. Se perdió refiriéndose a inició su consumo y valió mal, ¿no? A lo que yo considero, y el doctor Elizondo me respalda, más bien yo lo baso también en su comentario, es que ese malestar psicológico que al paciente lleva al consumo estaba previo al consumo. Es bueno, creo que dijo un pleonasmo, pero creo que se comprende también. Yo lo digo así, para que esa persona se haya juntado con esa pareja a la que culpan, o esos amigos, o esa etapa, probablemente él ya venía perdido. Y por perdido refiero justamente a este malestar que el doctor Elizondo refiere como neurosis. Ya venía, no podría decir víctima, sin embargo sí constipado emocionalmente hablando, estresado, angustiado de las características del entorno en el que creció. Yo aclaro también que el alcohólico como tal no es víctima de su enfermedad, ya que la enfermedad se puede tratar. Sin embargo, se compone por otras cuestiones que al mismo alcohólico no le permiten confrontar su realidad, por ejemplo, mecanismos de defensa, en este caso como la negación, entre muchos otros que puede haber, y que se vuelven un problema dentro de la propia enfermedad. Esto no es un aspecto de maldad. Esto no es un aspecto de maldad, esto es un aspecto de pues bueno, de conciencia, me atrevo a decir, de trabajo constante, consciente, arduo también, porque ojalá, y lo comentaba yo hace no mucho tiempo con familiares, ojalá fuera un aspecto que se pueda curar con echarle ganas. Una de las mentiras más grandes dentro de este argot, y sin mala intención, es que dicen, échale ganas, tú puedes dejar de beber. No, yo creo que puede dejar de beber esa persona, yo creo que puede dejar de consumir, yo creo que puede dejar de chingar el codependiente también, pero no es echándole ganas, es haciendo conciencia de un tratamiento, de un proceso, de las etapas, un acompañamiento, por supuesto, es cuestión de responsabilidad, no necesariamente de motivación, como algunos o algunas personas los quieren ver. Incluso comentaba el maestro Alejandro, uno de mis maestros personales, puedo decir así, que llegó a ver en redes, y ya lo vi también, ya me topé también con ese contenido, donde una persona, supuesto profesional de la salud, refiere que el alcoholismo es curable, y comparto con el maestro Alejandro, con el doctor Elizondo y con muchos otros miembros de la comunidad de la salud mental, como psicólogos, colegas, que esto no es un aspecto de echarle ganas. Esto es una enfermedad, no tiene cura, y sí se requiere ser muy claro con eso y confrontativo, porque el no darle un tratamiento a un paciente, que es el miedo de muchas familias, también lo he visto así, los lleva a postergar un tratamiento, los lleva a aplazarlo, lleva esto en consecuencia a que la enfermedad se agrava, y para cuando los quieren llevar a un tratamiento, yo laboro en una clínica de rehabilitación, algunos de los presentes lo sabrán, cuando quieren ya llevarlos a un tratamiento de recuperación, pretenden que sea correctivo, y la verdad es que es cada vez más complicado, porque además las sustancias que se consumen actualmente no solo son cada vez más fuertes, están al alcance de más personas, la edad de consumo, la edad de inicio de consumo ya no es, las 14, 15 años que se tenía hasta hace algún tiempo. Actualmente los pacientes que puedo decir, me he involucrado, he tratado en algún momento también, ya la edad de inicio oscila entre los 10 y 11 años, 10 y 12 años, perdón. Y claro que hay excepciones en donde inician muchísimo más temprano. Claro que habrá excepciones de casos donde inician más tarde. Sin embargo, la media, el promedio de consumo ya no es a los 14, 15, que de por sí ya también era una edad muy temprana. Hace no mucho tiempo, bueno, ya algún rato, era mayor la edad, era de 17, 19, por ejemplo.
pero se ha ido disminuyendo. Hay muchos factores ahí involucrados. Por supuesto, yo estoy en la mejor disposición de si así alguno de los presentes quisiera abordar en otra ocasión, con gusto podemos entablar este discurso, pero será para otro momento. El punto está, es una enfermedad, requiere tratamiento, requiere no postergarlo y comprendemos, hablo como un grupo de profesionales de la salud, comprendemos que no es sencillo el reconocer que un familiar cercano requiere una atención, que tiene una problemática. Sin embargo, es importante acompañarse profesionalmente porque, insisto, el no atenderse puede generar consecuencias todavía más severas. Entonces, regresando al punto, el alcohólico traía el problema antes del consumo de alcohol. El consumo de alcohol se volvió un síntoma y hay una pregunta que hace otro de mis maestros, que es el maestro Roberto Gutiérrez, refiriendo, por ejemplo, a el servicio que da el consumo al alcohólico, la droga al drogadicto y hasta el codependiente o el objeto del codependiente a su codependiente. Hay un servicio, y por servicio en el caso del alcohólico refiere, por ejemplo, a que hay un malestar emocional, una inadaptación social, que lo lleva en consecuencia a orillarse a ese consumo de sustancias. Y entonces aquí aparece el servicio. Por lo menos para algunos alcohólicos, el servicio que nos da o nos daba era como muleta emocional, que nos ayuda a desinhibirnos, a transformar nuestra personalidad, a permitirnos expresar aspectos que en circunstancias de abstinencia no nos permitimos, porque la vergüenza es grande, porque las creencias irracionales están más arraigadas, porque los paradigmas sociales están muy marcados. Ejemplos de todo esto: la vergüenza, es decir, el déficit de autoestima o la déficit de valía personal. Necesito intoxicarme porque cuando me intoxico me hago guapo. Yo les platicaba a algunos compañeros que el consumo no personal, pues, guapo no, sin embargo interesante, o por lo menos, ya claro, así me percibía en ese entonces. Es las pláticas de filósofo, de sociólogo, de filósofo, comentarista deportivo. A mí ni me gustaba el deporte, sigue sin gustarme, bueno, esa parte, pero ese tipo de referencias se daban en cuestión de lo que son estas creencias irracionales, por ejemplo, refiriendo a cosas como por ser hombre no puedo, no debo llorar. Una falacia, una creencia irracional. En algún momento me gustaría también poder abordar el tema de creencias irracionales y racionales e irracionales. Bastante interesante también ese tema. Y bueno, el consumo pues básicamente era con perdón de los presentes y me disculpo por mi francés, me vale madre. Me da vergüenza sin consumo el acercármele a una chica, pero con consumo me vale madre. Me quedo o acostumbro a quedarme callado las cosas que me incomodan, y pueden preguntarme todo un año cómo te sientes y decir, me siento bien, todo en orden, feliz, pero cuando llega el fin de año me pongo unas copas. De repente le cuento a todos todo lo que me incomoda de manera hostil, exacerbada, violenta. Pero justo es que me atrevo porque, pues bueno, el consumo me está dando mi lubricante social, por supuesto también, es algo común. Y bueno, todo esto como introducción, y me gustaría comentar palabras más, palabras menos, un poco de una historia que viene, y reitero, en este libro del síndrome de la borrachera seca. Lo modifiqué un poco para hacerlo más breve, quiero aclarar, por eso digo palabras más, palabras menos, pero dice más o menos así. Voy a poner voz interesante. Un valiente príncipe, esta historia se llama El dragón de dos cabezas. Un valiente príncipe está enamorado de una princesa, pero ella está cautiva en un castillo custodiado por un temible dragón de dos cabezas. Muchos valientes han intentado rescatarla, pero todos han fracasado y sufrido consecuencias terribles. Confiado en sus habilidades de combate, el príncipe ataca al dragón. Con gran audacia, logra cortar una de las dos cabezas del monstruo. Sin embargo, en la lucha, pierde su espada y debe huir. Al regresar, el príncipe se sorprende al ver que el dragón ha regenerado su cabeza perdida, volviendo a tener sus dos cabezas.
se da cuenta de que la fuerza no es suficiente y que el problema es más profundo de lo que pensaba. El príncipe regresa al pueblo para buscar respuestas. Los sabios del pueblo le explican el misterio. El dragón solo puede ser vencido si se le cortan las dos cabezas de un solo tajo, pues tiene la habilidad de regenerar una cabeza siempre que conserve la otra. Armado con este conocimiento, el príncipe regresa al castillo con una nueva estrategia. No solo lleva una espada, sino que está preparado para todo. En una feroz batalla, el príncipe aprovecha un momento de debilidad del dragón y, con un golpe certero, logra cortar sus dos cabezas al mismo tiempo, derrotándolo para siempre. El príncipe libera a la princesa, se casan y viven felices. La historia demuestra que la estrategia y el conocimiento son tan importantes como la fuerza. Aquí acaba la historia y aquí comienza la reflexión y analogía. Muchos alcohólicos están convencidos o se convencen a sí mismos, y a veces hasta los propios, el entorno, por no decir la familia también incluida, les quieren convencer que basta con dejar de beber, basta con a lo que le llaman fuerza de voluntad, que sería la fuerza, y nada más. Les falta a muchos alcohólicos, y no pretendo hablar de más, como dicen coloquialmente, escupir al cielo. En su momento me acabo de referir a mí como un reincidente en su momento también, que no estoy exento de una reincidencia, claro, también esa parte, si no me proceso, y por eso también me interesa mucho este tema. La sola firmeza no es suficiente, la sola fuerza de voluntad. No hay convicción en muchos de estos casos. Sí hay una actitud positiva, sí hay una actitud optimista, sí hay ganas de dejar de consumir, pero aún en muchos casos no se está convencido de querer dejar de consumir. Sí se le considera un problema, sí se dan cuenta de las consecuencias perjudiciales, sin embargo no están convencidos de dejar de consumir. Esta referencia también es, por ejemplo, a las espadas, que serían las fuerzas, pese a que están afiladas, por llamarlo de alguna manera, en cuestión de, yo lo referiría así, entendimientos, se entienden conceptos, se entienden ideas, se entienden referencias, se entienden las sugerencias que se dan también, pero nada más, no hay una comprensión. E importante es aclarar, y como referencia personal también, que el entendimiento alude a la capacidad de análisis, de asimilación en cuestión de la información que se recibe. Yo entiendo, no sé, el concepto del micrófono, para qué me sirve, pero comprender implica un proceso de aplicación también, de conciencia. No voy a usar el micrófono para, no sé, abrir una lata, por ejemplo. No es su función. Entiendo que sirve para comunicarme, para poder, al conectarlo a un dispositivo, una computadora celular, poder tener mayor enfoque hacia mi voz. Sin embargo, aún sabiendo eso, ocupándolo para destapar una lata, sé que el ejemplo a lo mejor es muy burdo, pero creo que se comprende, se vería estúpido, sería absurdo. Así es el alcohólico. Así es el alcohólico que dice, yo entiendo que tengo que asistir a mi grupo y no va. Yo entiendo que tengo que estar en un tratamiento ambulatorio que corresponde a sesiones grupales, individuales, y no las toma. Yo entiendo que el medicamento me ayudó a salir de mi psicosis, delirios, depresión, ansiedad, etcétera, y no me lo tomo. Yo entiendo que los amigos del consumo fueron personas no responsables, sin embargo son actualmente un factor de riesgo y me junto con ellos. Son muchos factores los que se dicen entender, sin embargo no se comprenden. Y esa es la parte en donde la convicción también juega un papel bastante importante. Dejar de consumir no es alcanzar la sobriedad, dejar de consumir no es alcanzar una felicidad, dejar de consumir no necesariamente es estar en un tratamiento, y obviamente no estar en un tratamiento, al igual que el dragón de dos cabezas, si no atiendo la parte emocional voy a regresar al consumo, porque el consumo es mi muleta emocional. En un ejemplo entre otros tantos, hay una ecuación que mencionaba el maestro Roberto. Él decía, palabras más, palabras menos, quizá añadiéndole un poco más, no es tan complejo de comprender. A mayor nivel de dolor psicológico, mayor necesidad de un analgésico. A mayor nivel de ansiedad, un ansiolítico. A mayor nivel
de dolor, el analgésico, anestesia. Y en este caso, el consumo para el adicto es su anestesia, es su ansiolítico, es su analgésico, es su antidepresivo. Así como podría ser, por ejemplo, para el codependiente, su objeto de codependencia o su familiar, dicho en otras palabras. Artículo del síndrome de la borrachera seca, en una de sus revisiones en 2002 fue cuando se empezó a referir ya a estos 12 síntomas, a los que voy a mencionar de manera, primero muy general, o más bien los puros encabezados, y que me gustaría a mí ir desglosando en las oportunidades siguientes. Entonces, bueno, lo cito. El primer síntoma es inmadurez e infantilismo, la detección del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. El número 2 es actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. El número 3, amargura e insatisfacción existencial por persistencia de los resentimientos. El número 4, permanente sentimiento de culpabilidad con autodevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo. El número 5, egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia. Número 6, miedos permanentes, actitud de temor ante los retos de la vida con angustia y tensión continua. Número 7, depresión cíclica o permanente actitud de pesimismo y desmotivación. Número 8, ingobernabilidad sexual y sentimental. Número 9, negación de su realidad no alcohólica con persistencia de los mecanismos de racionalización y proyección. Número 10, sustitución del alcohol por otras sustancias o conductas adictivas. Número 11, 11º, espiritualidad ausente, muy empobrecida, con soberbia intelectual, tendencia al materialismo y nula o poca fe. Y número 12, comportamiento inadecuado en su grupo de AA, tanto con sus compañeros como con los principios del programa. Entonces, ya les comentaba, esos son los 12, si alguien los quiere tomar, insisto, está el libro, de preferencia el libro trae toda la información, ahorita lo estamos tratando de condensar, comentar por supuesto, y les leo, yo insisto, les leo en todos sus comentarios, dudas que pueda haber, esperando poder clarificarles, si es que las hay. Y les comentaba que todo síntoma o todo encabezado de síntoma viene con un sobrenombre. Empecemos con el primero para dejarnos bien picados. El primer síntoma es, reitero, inmadurez e infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. El doctor Elizondo a este síntoma tuvo bien apodarle el niño rey. El niño rey. Si me hubieran preguntado, bueno, ahorita ya tengo más referencias en ese sentido, pero si me hubieran preguntado, y me gustaría leerles también, ¿a qué les suena niño rey? Por supuesto hablamos de alcohólicos, por ende adultos o personas ya maduras, y cuando escucho un niño rey, y si lo procuro asociar sin las referencias que, insisto, conocemos de este libro, pues bueno, suena al niño con demasiado poder, a la persona, por decirlo de otra forma, a una persona que se enloqueció, que se perdió en su ego, me atrevo a decirlo de esta forma. Niño rey, niño con un poder más grande que sus capacidades de controlarle. Así lo referiría yo, y les leo, ojalá les dé se den la oportunidad de compartir también sus puntos de vista. Bueno, el niño rey, y aludiendo a esta característica de inmadurez e infantilismo, a un estancamiento emocional, lo refiere en el libro de la siguiente forma. En la psicobiografía de la mayor parte de los adictos al alcohol encontramos antecedentes de rechazo afectivo, sobreprotección o responsabilidad prematura. Comentaba, por ejemplo, tomando estas referencias, actualmente hay una referencia que alude a esto, que es a los niños sobreadaptados, por ejemplo, que son estos niños que se adjudicaron o les adjudicaron, porque realmente es más como que les adjudiquen responsabilidades que no les corresponden por su nivel de desarrollo. Realmente es que no
no tiene que ver con un factor de estupidez en los infantes, no tiene que ver con un aspecto ni siquiera de no querer. A veces, y corríjanme si me equivoco, niños que buscando el amor y aprobación de sus padres, tratando de ser reconocidos, aceptados o simplemente vistos, están dispuestos a subirse en un banco y saltar para, aún sabiendo que pudieran caerse, por ejemplo, que papá llegue, mamá llegue y los vea y sea como que, amor, estás bien, y cargarle y darles atención. Ese es el punto. Y en este caso, por ejemplo, cuando se habla de un niño sobreadaptado, son aquellos niños que cubren o tratan de cubrir responsabilidades más grandes que sus capacidades. Por ejemplo, de muy antes era casi muy común escuchar padres diciendo a hijos frases como: tú eres el hombre de la casa. Cuando yo no esté, tú te encargas de cuidar a mamá. Cuando yo no esté, tú te encargas de cuidar a tus hermanos, porque tú eres el mayor y confío y espero que tú me apoyes. Ese tono también se ocupa, por supuesto. El niño deseoso famélico, hambriento de amor, del amor de sus padres, se para como soldado y dice: claro que sí, papá, cuenta con ello, ¿no? Digo, es una referencia. El tema es que llega papá, el niño trató de ocuparse de las responsabilidades encomendadas, sin embargo, no siempre se puede, no siempre lo logra, y reitero, porque sus capacidades todavía no están desarrolladas para eso. Pedirle a un hijo que se encargue del cuidado de su madre o de su padre. Antes las historias eran, creo que, más tajantes o más lastimosas. Escuchaba casos, por ejemplo, de ve por tu papá a la cantina porque otra vez se puso hasta la madre. Y el niño, pónganle la edad que quieran, de 6, 8, 10 años, que tendría que estar jugando, que tendría que estar ocupándose de sus asuntos personales, asuntos de niño, va preocupado por el padre, porque el padre está tirado de borracho, pidiéndole a su padre que por favor deje de tomar porque tiene que regresar. Son historias que se contaban en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Algunas historias, pese a que ya no son como esas o de esa índole, comparten rasgos muy similares. Y sí es importante clarificar, y pongo sobre la mesa también, que la intención de este tema, y en particular o en general de cualquiera que pueda yo exponer, no pretende la culpabilidad ni la revictimización de quienes hayan tomado decisiones como las que acabo de ejemplificar. Es decir, si en algún momento yo fui un padre que a mis hijos o hija, lo que sea, le di responsabilidades porque necesitaba apoyo, porque yo me tenía que ir a trabajar, son circunstancias que se tienen que clarificar. Aclaro, por supuesto, dudas personales se atienden en lo particular. Estoy poniendo ejemplos genéricos. Pero bueno, aclarado esto, a mí me gusta y me convence mucho la postura de que no se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades. Yo me equivoqué. Yo falté, yo no vi, yo no cubrí, y lo lamento. Lamento no haber sabido lo que sé hoy, lamento no haber cubierto lo que creo era necesario cubrir. Sin embargo, en ese momento no sabía, y no me justifico con mi ignorancia. Aclaro que no fue una falta de querer, fue un no poder y no saber. No para deslindarme de mi responsabilidad, sino para concientizarla y modificar en el hoy lo que esté en mis capacidades y posibilidades. No me puedo estar castigando. Bueno, podría. Hay un TikToker bastante curioso, me llama mucho la atención, que hace planteamientos más o menos como lo que acabo de decir, y dice: bueno, sí podrías, pero ¿quieres? Esa pregunta, a cómo la formula me encanta. Se me fue el nombre de este psicólogo, psicoterapeuta, pero en otra ocasión le daré su reconocimiento, porque esta frase, esta pregunta planteada así, por lo menos yo la escuché de él. Sí podrías, pero ¿quieres? Sí podrías castigarte, padre, madre, quien sea que estés viendo esta información. Tú podrías recopilar la información de todas las cosas que hiciste mal y castigarte por cada una de ellas, queriendo compensar, queriendo pagar hoy todo lo que no diste el día de ayer. Podrías, y creo que sería un alto costo. Yo particularmente lo percibo así. Y con esto la pregunta es: ¿quieres? ¿Quieres tratar de compensar para que el otro, dentro de su propia enfermedad, no reconociendo su maldad en sí mismo, la ocupe para castigarte? Me explico.
Yo, hijo alcohólico, mi padre, mi madre o mi familiar, se da cuenta de que no me dio amor, que no me dio, que mi más grande trauma es no haber tenido juguetes, por ejemplo, los Reyes Magos. Y en ese intento de compensar, quieren ahora darme un carro. Yo no viendo el daño, yo no siendo consciente de mi capacidad de lastimar, ocupo eso y no les pido un carro cualquiera, les pido un carro más grande de lo que en realidad pueden pagar. En el área material, en otras áreas, el área afectiva, yo viendo que mis padres tienen culpa por todo lo que me hicieron, porque así lo planteo como alcohólico, lo que me hiciste, lo que me dijiste, por qué no estuviste, por qué me pegaste, etcétera, etcétera. Veo esa culpa en ellos y pues yo necesito a alguien que me ayude para cuando yo no pueda, perdón, pero además que no solo que me ayude, que me solucione, porque la vida a mí me da miedo, porque mi realidad a mí me da miedo, porque confrontar consecuencias que yo mismo me generé me da miedo. Entonces yo voy a aprovechar la culpa que tienen esas dos personas, esos dos seres humanos, mis padres, y les voy a hacer pagar mis consecuencias porque esto que yo hago es culpa de ellos. Sé que podría ser muy histriónico en algunas expresiones que llegué a hacer, sin embargo, corríjanme si me equivoco, alcohólicos, no alcohólicos, quienes han estado involucrados o relacionados con una personalidad alcohólica, drogadicta, etcétera, corríjanme si me equivoco, estos son sus actuares. Es que si tú no te hubieras ido, yo no hubiera sido ni hecho lo que soy ni hago. Yo en algunas ocasiones tiendo espero ser asertivo con lo que voy a decir, tiendo a confrontar a quienes de alguna forma tratan de justificar sus acciones con las acciones o inconsciencia de terceras personas en otras etapas de su vida. Ese de dices que tú hiciste porque tus papás no estuvieron contigo, ok, ¿no te los encontraste más pendejos? Perdón por mi francés, tú dices que eres quien eres por lo que hicieron ellos o por lo que no hicieron. ¿Qué te hace falta para ser más responsable? O en este caso, dirían en frases de antaño y más coloquiales, ¿no? La tienes servida, ¿no? Peladita y a la boca. O sea, más fácil no pudiste haber encontrado un argumento para justificar tu mediocridad, para justificar tu falta de responsabilidad y compromiso. Ahora resulta que pegas porque te pegaron. Y la facultad de decidir tú pegar o no pegar, esa no existe. Mágicamente te la metiste por otros lugares y simplemente decidiste culpar a otros, porque ni siquiera responsabilizar, culpar a otros por decisiones que tomas tú. A tus 10 años podría medianamente comprenderlo. A tus 15, por supuesto que lo dudo. Y a tus 20, 30, 40 años, por supuesto que no lo creo. Es mi responsabilidad si creer lo que dicen algunos asistentes a sesiones, por ejemplo. Sin embargo, he de ser honesto, en general lo soy, o procuro serlo. No lo creo. No creo ese tipo de argumentos. No creo que sea o que es conveniente el dejarle a una persona creer que esos argumentos tienen validez. Sin embargo, también quiero ser claro porque mi labor no consiste en desmentirles diciendo no es cierto, eso cualquiera lo puede hacer, sino más bien invitando al cuestionamiento. Dato curioso y un ejemplo. X persona, pongamos un nombre aleatorio, Pepito, tomemos a Pepito de referencia. Pepito vive una vida, Pepito tiene 30 años, Pepito dice que de los 5 trabajos que lo han corrido, ha sido porque le tienen envidia, porque no lo toleran, porque es muy hábil y capaz porque los aplasta a todos con sus habilidades. Pepito tiene capacidades, claro, consigue trabajos incluso con facilidad, sin embargo no conserva ni uno o pocos durante un tiempo considerable porque lo corren de manera injustificada, dice él. Pepito además tiene una relación con para no ser tan dramático, su quinta pareja. Resulta que a Pepito las otras parejas lo han terminado porque dice él es demasiado responsable, dice él es demasiada pieza para las mujeres con las que se ha juntado.
Pepito además de capacidades, además de trabajos, además de parejas que lo dejan por bueno, vive con sus padres, Pepito. Pepito, creo que dije tiene 30 años, no me acuerdo. Pepito sigue teniendo 30 años viviendo con sus padres y aclaro que vivir con los padres no es que esté bien o mal, simplemente es que Pepito dice tener muchas capacidades. Y entonces yo le pregunto a Pepito, ¿por qué terminaste tus relaciones pasadas? A lo que Pepito sigue insistiendo, es que no me aprecian, no me valoran. Entonces yo le pregunto a Pepito, ¿y dónde están ellas? Y resulta que sus parejas tienen pareja, o más bien sus exparejas ya tienen pareja. Resulta que sus exparejas además no solo tienen pareja, también tienen trabajo, también tienen relaciones funcionales, hicieron familia. Resulta que de los trabajos que lo han corrido, a Pepito ha sido el único que han corrido. Resulta que de todos sus amigos de Pepito, Pepito es el único que sigue viviendo con sus padres. Pero, insisto, ese no es el problema. Pepito dice que quiere viajar, que tiene ambiciones, que quiere lograr grandes cosas, pero Pepito también añade que merece esas cosas por el simple hecho de que es Pepito. A Pepito, me gusta mucho este ejemplo, no es de mi autoría. A Pepito le cantaban las mañanitas y le decían, el día que tú naciste nacieron todas las flores. Y Pepito se creyó que cuando él nació habían nacido todas las flores. A Pepito le quisieron alfombrar el mundo, y esto, claro, sus padres no eran malos ni tenían malas intenciones. A Pepito querían protegerlo. Y aquí es donde entra la parte familiar también. A Pepito lo querían proteger. A Pepito lo querían proteger porque sus papás, alguno de ellos más que el otro, tenía frases como: yo quiero que no pase por lo que yo pasé, o yo quiero que tenga lo que yo no tuve. Queriendo que él no sufriera lo que sus padres sufrieron, a Pepito le compraron todo lo que no podían comprar. Juguetes más caros, cosas más caras, salidas a mejores lugares, y todo fue con el esfuerzo de sus padres, claro está, y en ese esfuerzo había amor implícito. En ese amor implícito a las cosas que le daban, Pepito malinterpretó el mensaje. Pepito se hizo creer que solamente sus necesidades importaban. Es importante que aclarar que a esa percepción que Pepito le distorsionó no solo su realidad, sino su vida también, sus padres le añadían frases como: primero mis hijos y después yo. Es cultura, es un aspecto de creencias, es un aspecto de inercia, de lealtad a ciertos sistemas. Y bueno, Pepito creció en ese entorno. El problema es que como niño se veía tierno Pepito, a lo mejor teniendo sus juguetes y sus peluches. El problema es que ahora Pepito de 30 años quiere todo para él. Pepito cree que merece el mejor trabajo, las mejores oportunidades, y que sus parejas deberían de aceptar todas sus chingaderas, que diga todas sus acciones. Porque es Pepito. Ese Pepito padece de este síntoma, que reitero es niño rey. Este síntoma que no solo se compone de esto, trae otras características. Pasa que un día Pepito, por todas estas situaciones que en su vida no le cuadran, tiene expectativas más altas que sus capacidades o que sus acciones, y por eso se frustra, porque quiere un carro del año, pero no se permite ni siquiera conservar una bicicleta. Pepito sufre porque cree que merece a la mejor mujer, pero la mejor mujer le pide al mejor hombre, y él no es un hombre, él es un chabelote, como coloquialmente se le llama. Quiere un trabajo bien pagado, pero un trabajo bien pagado requiere preparación, y Pepito no ha querido estudiar porque dice que los maestros la traen en su contra. Pepito sufre mucho porque quiere muchas cosas y no está dispuesto a esforzarse por conseguirlas. Para ese dolor psicológico que le genera su realidad, Pepito encontró de repente una botella mágica que al beber como elixir le regala la sensación, por lo menos temporal, pero sensación al final, de poder tener una tranquilidad, de callar las voces que internamente le dicen: eres un fracasado, no puedes, no vales, no tienes, o vales, pero nadie te va a reconocer. Esas voces las calma con ese elixir, y cuando se calma, relativamente, se aterriza después de ese efecto sedante, regresa a su realidad, y su realidad es la misma, una y otra y otra y otra vez, hasta que Pepito decida asumir su responsabilidad, tomar las riendas de su vida y dejar de culpar a terceros por situaciones que él mismo se está generando. Hay una frase de el doctor Jorge Bucay
que refiere, dice este psicoterapeuta argentino, un amor de persona, por lo menos a distancia lo que pude ver, bueno, esa es otra historia. Eh, Dice, neurótico es aquella persona que vive la mitad de su vida poniendo trampas y la otra mitad cayendo en ellas. Y eso ya no lo dice el doctor Jorge Bucay, pero se le puede agregar, por supuesto, y que el tiempo restante que le queda se vive preguntando ¿por qué me pasa esto a mí? Lamentable, muy lastimosamente, se vive cuestionando esa parte y sufre, teniendo bien claro que no es lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor, sabemos, y está implícito, intrínseco en la vida. El sufrimiento es opcional, es una decisión. Hay una referencia de algún video entre tantos que hay en redes sociales, un video corto, que decía lo que no cambias lo eliges. Veía a otra persona que desconozco quiénes son, no venía información al respecto, pero aclaro que estas ideas no son mías. Esta otra persona, mujer, que decía, tú sabes qué hacer, seguramente algunos lo habrán visto, tú sabes qué hacer para X cosa. Por ejemplo, tú sabes qué hacer para estar bien ponchadote, pero no quieres. Tú sabes qué hacer para ser más intelectual. Tú sabes qué hacer para terminar esa carrera, tú sabes qué hacer para dejar de fumar, tú sabes qué hacer para lo que sea que quieres hacer, tú sabes qué hacer, pero no quieres, no lo eliges. Yo sé que quiero vivir feliz. Yo sé qué decisiones me hacen sentir feliz, qué decisiones me hacen sentir pleno y pareciera y que pese a que digo saber que quiero para mí, tomar decisiones totalmente contrarias. Este rechazo afectivo, esta sobreprotección, por supuesto, y esta sobreadaptación en etapas prematuras del niño generan, entre otras cosas, por supuesto, baja autoestima, personalidades egocéntricas, ansiosas, inseguras, bastantes complejos dentro de su propia persona. Son personas que, aclaro, no está mal el pretender lo económico, lo material. Considero que de entrada no soy yo quien para decir que está bien, que está mal. Sin embargo, como punto de vista, creo que sí llega o puede llegar a ser disfuncional pretender que la parte económico material me dé lo que no soy capaz de darme yo de manera individual e interna, la satisfacción y ganas de vivir. Quien trabaja para el dinero termina trabajando solo para eso y no disfrutando de su vida. Y no me crean, chéquenlo en las referencias que tengan a su alrededor o en lugares en general. El dinero no es malo, el dinero es un medio, el dinero es eso. Una pareja no es a quien dependerle toda la vida de manera neurótica. Aclaro que no, con esto no significa que no hagan relaciones de pareja, ni que no se dependan o en este caso que interdependan el uno del otro, valga la redundancia. Es decir, yo a mi pareja le amo por ser quien es y disfruto estando con ella, pero también me doy cuenta que disfruto de estar conmigo, también me doy cuenta que disfruto de mi soledad, no desolación. También esas voces que antes decían, no vas a poder, eres un tonto, por no decirlo más grotesco, más soez. Hoy esas voces me dicen, inténtalo otra vez, tú puedes, te equivocaste en esto, tranquilo, toma lo que tengas que tomar y haz lo que tengas que hacer. Eso va modificándose, todo eso se va transformando. Estas deficiencias que se generan en aquellas personas a quienes les rechazaron afectivamente, a quienes les sobreprotegieron o aquellos a quienes les adjudicaron responsabilidades que no les competían, pues les tengo no una promesa, sino una propuesta. Prosésense, trabajense y pretendan esa modificación. Es posible, requiere esfuerzo, eso está implícito. No pretendo dar la clase de nada, no pretendo tampoco dar un ejemplo, ni una motivación hueca y vacía. No pretendo de ninguna forma tampoco ser quien inspire de manera empobrecida a otros. Simplemente es una propuesta, tómela quien quiera y quien no también se respeta. Proponte, hombre, mujer o lo que sea, el plantearte un proyecto, una estructura para un proyecto. No es qué quiero y ya,
Quiero un carro, yo lo escucho con algunas bastantes personas. Quiero un carro, está excelente. Quiero una pareja, está excelente. Quiero una casa, excelente. Quiero 2 negocios porque soy ambicioso. No quiero uno, quiero 2. Está perfecto. ¿Y cómo le vas a hacer? No sé. Es que suena bastante bien con los audífonos, entonces aprovecho el audio. No sé, no lo vas a hacer ni madres. Eh, pero sí quiero, te creo. Pero siento que puedo, te creo. Pero lo deseo con ambición, con todo mi ímpetu, lo quiero, lo anhelo, te creo. Pero no hay un plan, no hay una estructura. En donde trabajo, hay personas que en un proyecto, un plan de vida que estructuran ellos, dicen, quiero hacer ejercicio cuando salga. Ok, ¿aquí haces ejercicio? No. Ok, espero equivocarme y lo digo en serio, espero equivocarme, pero lo veo muy complicado. Porque teniendo tiempo, equipo, espacio, oportunidad, sin distracciones, no realizas lo que dices que vas a realizar, no lo vas a realizar muy probablemente. Decía una persona, me estás echando la sal ya la traes, báñate, no te la quieres quitar, o sea, quítate esa madre. Eh, no hay congruencia, que es algo que también no lo refiere así el doctor Elizondo, sin embargo me atrevo a decir que está implícito también parte de la personalidad del niño rey, es esta incongruencia, esta inconsistencia, esta incoherencia. eh, que quieras cambios, lo creo, por supuesto, que estés dispuesto a esforzarse, dices que estás dispuesto a esforzarte, que los resultados estén hablando, ahí es donde muchas veces hay esa discrepancia. Hay una frase que tampoco es de mi autoría y que no sé quién es el autor porque es una de esas imágenes bonitas que ponen bueno, que hay en redes. Dice esta frase, las cosas no se dicen, se hacen porque cuando se hacen, se dicen solas. Yo no tengo que decir que voy a transmitir. Estoy conectado. Yo no tengo que decir que me voy a bañar, huelo a que me bañé. Yo no tengo que decir que me voy a preparar, está mi título que me respalda. Yo no tengo que decir que quiero crecer, porque mi propio crecimiento está expandiéndose, está percibiéndose. Esos son ejemplos, no pretendo en ninguna forma arrogancia. Yo no tengo que decir que voy a dejar de fumar, no tengo cajetillas en mis bolsas que ver, vaya. Los cambios, al igual que las características de una persona sin pretender prejuicios, se notan a leguas. Se nota quién se prepara, se nota quién no se prepara, se nota quién decide, se nota quién decide, bueno, no se dice decide, pero quién deja la desidia, se nota quién hace o cumple con sus proyectos. Este síntoma también describe cómo la incapacidad, más bien hay una incapacidad de crecer emocionalmente, hacerse responsables de decisiones, de emociones, sensaciones. No pretendo decir que todos sean niños rey o que todos seamos niños rey. Sin embargo, como parte de esta incapacidad emocional, de crecimiento emocional, refiere, por ejemplo, incluso a la incapacidad del reconocimiento de mis propias emociones. No quiero reconocer que estoy enojado, mejor digo, todo bien. Y es que el hecho de decir o asumir que estoy enojado implica asumir que tengo que hacerme responsable de mi enojo, que si bien fue propiciado o estimulado por una tercera persona, acción o situación, es mi responsabilidad canalizarlo. Pero como buen niñote que soy, mejor digo que me haces enojar, mejor digo que me lastimas, mejor digo que me hieres, mejor digo que si no estuvieras en mi vida todo sería mejor. Eso es una falacia, blasfemia, mentira, estupidez, pendejada. Ese es el niño rey, el que tiende a justificar sus propias acciones con las de terceros, de manera emocionalmente inmadura, por supuesto. Ese adulto en realidad sigue siendo un niño, descrito por el doctor Elizondo, en su manera de pensar, en cómo maneja sus emociones y por supuesto en su forma de actuar. No me crean, son aquellas personas que, por ejemplo, las cosas no me gustan como son, ya no quiero nada. He visto algunas personas por algún tiempo, no podría decir toda la vida, pero gran parte de su vida, argumentar es que nadie me ha querido, nadie me quiere, todos me odian, mejor me fumo un toque de marihuana o mejor me bebo una botella. Y cuando llega alguien que está dispuesto a amarles, a quererles, a demostrarles expresarles ese amor,
lo apartan, se alejan. No es cuando yo quería, no es cuando tú quieras, ya para qué me lo das, etcétera, etcétera. Son insaciables, son barriles sin fondo, podría describirlo así también, porque incluso añadiéndolo a esta parte, el doctor Elizondo lo describe de una forma más cruda. Él lo describe como bebés emocionales, eh, berrinchudos. Una cosa es ser dramático, también aclaro, histriónico incluso, por ejemplo, y el bebé emocional es un concepto aparte. El histriónico puede ser aquella persona bastante eufórica en su actuar, por ejemplo. Este, el dramático, bueno, sí, tiene un poco esta característica, pero el bebé emocional, o sin embargo, por otra parte, el bebé emocional es dependiente, además, dependiente de su madre, de la que tanto se queja, dependiente de su padre, del que tanto agrede, dependiente de sus hermanos, a los que tanto cela, dependiente de su esposa, a la que tanto engaña, dependiente de sus amigos, a los que tanto traiciona, dependiente de su jefe, al que tanto agrede, dependiente de todos. Esa es la parte creo que más lastimosa de este síntoma, y creo que con esto nos vamos a quedar como principio de tema. Eh, este, agredir a quienes le ayudan, agredir a quienes le acercan, agredir a quienes con amor, en algunos casos, le apoyen. Esta es una de sus características. Esta dependencia al final del día también impide que obtenga eh, condiciones fundamentales, dos principalmente que refiere el doctor Elizondo, es la autonomía y la responsabilidad, considerando que autonomía podría describírsele como la facultad de poder generar nuestras propias, perdón, de poder cubrir nuestras propias necesidades. Y responsabilidad también tomándolo en cuenta como un concepto estructurado, es decir, la habilidad para responder, tener habilidades para responder, tener la capacidad de, refiriendo a autonomía, tener la capacidad de poder cubrir mis propias necesidades. Es muy fácil, y aquí entra el facilitador también, y por eso es que tanto se sugiere un tratamiento para el paciente como para la familia. Él quiere tomar sus decisiones y hacerse responsable, pero como buen dependiente o bebé emocional, lo va a hacer hasta que las cosas se compliquen. Y entonces es un ejemplo, yo quiero independizarme, pagarme mis cosas y que no se metan en mi vida. Pero como no tengo habilidades, que ahí está la responsabilidad, no ahorro, no prevengo, no preveo, no administro, económicamente hablando. Entonces, como buen, pues, niñote, empiezo a despilfarrar, a gastar y demás, y entonces cuando me llega la cuenta de la tarjeta de crédito de aplicación que sacan algunos, pues debo y no tengo. Porque además, regresando al ejemplo, me corrieron del trabajo, mi mujer se fue y todo está perdido. Y entonces, como buen dependiente, pues necesito ayuda. Mamá, papá, fulanos, échenme la mano. Esta vez sí te lo voy a pagar, la próxima. Yo les he comentado en alguna ocasión a algunas personas, compañeros en un grupo, eh, esta relación que se mantiene sobre promesas de pago. Es decir, dame chance, confía en mí. Yo te voy a demostrar que va a ser diferente. Yo hasta que no te vea con resultados en la mesa, no puedo, no quiero, y es totalmente válido, tenerte confianza. No quiero porque ya me ha lastimado, porque ya lo hemos visto, porque ya hemos fallado, que te prometo que voy a dejar de beber, por ejemplo, todo esto es aludido al consumo también, pues no se ha dado. Yo te digo que voy a dejar de beber, pero pues no estoy dispuesto a meterme a un grupo o a un tratamiento. La probabilidad o la lógica, como se quiera ver, pues indica que la tendencia va a ser hacia reincidir. Pero quiero creer en ti. Siempre que yo siga queriendo creer en alguien sin bases o sin argumentos sólidos, resultados, es muy probable que tienda a esa, ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra, a ese, pues dolor, a esa decepción es la palabra. Entonces, pues bueno, este síntoma tiene más referencias,
En general, insisto, el libro está bastante interesante, bueno y obviamente completo. Este, yo voy a procurar poder avisar con mayor tiempo de anticipación para cuando realice estas transmisiones. No van a ser constantes, eso es un hecho, y una disculpa por no ser tan, mm, como llaman, formal. Pero bueno, tengo otras actividades que también requieren de mi atención. Y pues bueno, pero disfruto yo mucho de hacer esto. Son 11 síntomas los que faltan. Hay 12 síntomas de la sobriedad. No todo está perdido, esto es un trabajo constante, insisto, un proceso y requiere vivirse como tal. Algo que le he aprendido a uno de mis maestros ha sido comprender que eh, no hay atajos, no hay atajos dentro de este proceso. Es arduo, cansado, en lo personal, lo refiero todo en lo personal, puede llegar a ser pesado también. Sin embargo, también estoy convencido de que puede valer totalmente la pena. Entonces, pues bueno, gracias a quienes se conectaron. Está aquí Jovas DiCaprio, gracias Jovas presente, saludos. Edgar Flores pone síganlo y únanse al live, gracias Edgar por el apoyo, gracias profesor. Pues hay que seguir chingando, no hay de otra. Dice Josué Martínez, completamente de acuerdo, no sé con qué, pero gracias por la retro también. Y saludos. René Álvarez, eso sí me dolió, saludo Charlie. Espero que te haya dolido en el mejor de los sentidos. Muchos de estos temas no son agradables, eso creo que algunos lo tenemos más que claro, pero pues bueno, aquí estamos. Y saludos René, un saludo, mucho éxito y bendiciones. Guadalupe HFL dice saludos, perdón, dice, sí, por favor, avisa. Voy a procurar hacerlo, Guadalupe, gracias por el apoyo también. Y sí, pues bueno, es que no, algunas ocasiones tú me has visto, no justifico nada. En algunas ocasiones otras actividades me ocupan, pero insisto, me voy a dar la oportunidad incluso para poder hacerlo más largo o más largo terapéutica o pedagógicamente saludable. Según entiendo, 2 horas son suficientes para poder tener un material de consistencia en que se pueda mantener la atención. Y la verdad es que también estando en la computadora, en el celular, a veces es complicado porque las distracciones son varias y no me refiero al lugar, sino a la computadora. Entonces, pero bueno, gracias a quienes me prestaron su atención, gracias por su valioso tiempo, gracias por la compañía. Y reitero, para quienes no me conozcan, mi nombre es Carlos Sánchez Rayón, soy psicólogo con algunas formaciones adicionales, diplomados principalmente, además de la licenciatura, y pues bueno, además de los posgrados, porque no menciono otras partes por falta de, pues vaya, son referencias, no demerito para nada mi formación, al contrario, me ha costado, y pues bueno, solo es una referencia. Pero bueno, está este canal, es en Facebook, Psicólogo Carlos SR Contigo, en redes sociales otras, TikTok, Instagram y YouTube, donde voy a cargar este video. Pueden seguirme también, Carlos SR Contigo, psicólogo, quedo a sus órdenes. Espero de verdad esta información haya sido de utilidad. Gracias Charlie, igualmente René, gracias por tu comentario y por tu compañía. Espero verte pronto en óptimas condiciones. Bendiciones a todos los que se integran. Gracias por el tiempo, por la compañía. Si pueden compartir una vez que este material esté en otras plataformas, eso me ayudaría también a incentivar esto, porque pues bueno, pues insisto, es información que puede ayudar, espero pueda ayudar a bastantes personas a hacer conciencia sobre ciertos puntos. Algunos que comentamos al principio es que esto es una enfermedad, no es un de echarle ganas. Me interesa continuar y tocar este punto, este tema, porque estos síntomas abarcan otras problemáticas, por ejemplo la depresión, los distintos tipos de depresión, la ansiedad, el clarificar la ansiedad, el victimismo que el alcohólico tiende a utilizar contra sí mismo, incluso el resentimiento por el cual algunas veces las familias a veces también se empiezan a enganchar,
las conductas disfuncionales e irracionales que tiende a tomar el alcohólico cuando está en abstinencia pero no en proceso. O sea, son mucho. Este tema da para bastante, entonces espero poder abarcarlo de la mejor manera. Reitero, el material es del doctor José Antonio Elizondo López. Y pues bueno, documentense, no me crean nada, revisen la información también, cuestiónense, es parte de... Y bueno, les agradezco a todos por su atención, por su tiempo, por su compañía. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Reitero, voy a estarlo publicando dentro de las redes sociales. Y pues nos vemos hasta la próxima. Yo les mando un fuerte abrazo, lleno de bendiciones, éxitos y que pues disfruten en compañía de sus seres queridos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones y bye.